De la Iglesia de la Santa Salvación, de Goran Petrovich, el libro segundo Querubines. Día sexto. La vigilia, una caída desafortunada, un brazo roto y el desasosegado susurro de alas. Aunque en la Iglesia de la Santa Salvación nunca han faltado fieles, después de su elevación del suelo, el igumán Grigorije había ordenado mantenerse en vigilia día y noche. La nave y el mismo nártex estaban atestados a toda hora de monjes y de la gente que había encontrado refugio en esta casa de Dios. Así, la constante guardia y el desvelo se pasaban en oraciones de adoración, acciones de gracia e imploraciones. Se reconfortaban con la lectura y el canto. El mismo igumán sustituyó las simples reverencias, temiendo que no eran suficientes, con las posternaciones y a veces imploraba la misericordia del Señor de rodillas. La iglesia se mecía en el aire suavemente cual cuna. Las grietas en el enlucido sanaban. Las llamas de los cirios se enderezaban. La luz afluía bajo la cúpula, y el pantocrator pintado bendecía a los reunidos con su diestra alzada. En los momentos de silencio total, se oía desde arriba el susurro armonioso de plumas de los querubines multioculares, pintados en la bóveda junto al Todopoderoso. En la catecumenia de Saba llegaba a cada momento alguien para dar noticias al reverendo padre. Uno para decir que se dispusieron los terrones elevados para poder caminar de uno al otro, como sobre las piedras sobre un arroyo. Del templo al refectorio, de este a las celdas, de las celdas a la hospedería, y así por todo el terreno del monasterio. Los terrones sobrantes, que no se precisaban para desplazarse, se acomodaron alrededor del tronco de un roble apartado, como un pequeño prado. Flotante, un claro verde en el cielo y un pastizal para caballos, ovejas y el resto de ganado. Otro le comunicó el número total de los monjes y laicos refugiados en Sica, y la cantidad de hombres, mujeres y niños entre ellos. Un tercero vino por un consejo. ¿Qué hacer con un poco de desánimo que se encontró en los corazones de algunos? ¿Escalarlo como cuando uno quiere hacerse de los piojos? No obstante, dado a que era el día en que se abría la ventana de la iglesia, el igumán Grigorije prestó la mayor atención a la iglesia misma. La vista a todos los que oraban alentaban sus pensamientos. Después de todo, confiaba quizá la guarnición de Maglich sería suficiente para detener al monstruo de 1000 cabezas que se acercaba a Sicha, desde Vidin. Pasando por Branichevo, mientras debajo de la celda de Saba y de las esperanzas del igumán entraba en el nártex silenciosamente Andrija de Escadar. El comerciante de tiempo, madera, plomo y edredones se persignaba con una de sus mangas vacías, que usaba solo en las iglesias del rito oriental. A decir verdad, vacías estaban también todas las demás mangas, excepto las dos con las que recibía dinero. Entre las cabezas inclinadas de los fieles, absortos en la oración, se acercaba casi a hurtadillas al lugar donde estaba pintada la escena de la escalera que salva a las almas y conduce a los cielos. La pintura representaba a los monjes, ancianos y jóvenes, subiendo con esfuerzo. Uno de ellos, de rostro sereno, se encontraba en el peldaño más alto, como un ejemplo de dignidad. Muchos otros aún estaban subiendo, y algunos al pie de la escalera. Apenas daban los primeros pasos. Alrededor de la escalera volaban los demonios, mostrando sus dientes, tirando de los hábitos de los monjes y tratando de precipitarlos al infierno. Y aunque la mayoría se aferraban bien, algunos tan solo una mano los salvaba de caer en la oscura tentación. Es decir, colándose entre la gente sumida en la oración, el señor Andrija se aproximó a esta pintura y alzó su bastón. Nadie vio el breve ademán con el que golpeó con toda la fuerza la única mano de un monje con la que se aferraba a la que se aferraba con trabajo a un peldaño de la escalera. Por el canto solemne, nadie oyó tampoco el golpe del bastón sobre la mano pintada. Solo un grito terrible resonó bruscamente en la iglesia, como si alguien se precipitara. El padre Grigorije se espabiló y bajó lo más rápido que pudo. Abajo, en el lado opuesto, cerca del coro meridional, estaba el epicentro del alboroto, de los monjes y los fieles, en el piso de piedra,
Entre las llaves esparcidas de los grandes y pequeños cofres yacía el mayordomo Danilo. Ya había ocurrido antes que alguien desfalleciera de una larga vigilia, y no pocas veces que se desmayara. El hierbero, Joaniquille, recogió de su cintura una brizna de consuela, hierba contra todo tipo de caídas, y la frotó bajo la nariz del desfallecido. Este volvió en sí, incluso irguió la cabeza, los hombros y una mano, pero la otra yacía en el piso, como si estuviera muerta. Por eso, y por la mueca de dolor en su rostro, estaba claro que el mayordomo había caído de una manera tan inconveniente que su propio peso le había fracturado por lo menos el codo y la mano. Mientras sacaban al desafortunado hombre de la iglesia y la gente regresaba a la oración, el iguán Grigoriche tuvo la sensación de que las plumas de los querubines arriba en la cúpula susurraban de un modo desasosegado. Séptimo. Primero, a finales del mes de septiembre, justo antes de un suceso muy vergonzoso, cantaba el trovero artesiano, Conon de Bethune, las primeras octavas de su famosa canción, Canción de Cruzada. Ay, amor, una dura separación tendré que sufrir de mi dama, la mejor, que jamás fue amada ni servida. Dios me vuelva a ella por su dulzura, pues seguro que la dejo con dolor. Ay, ¿qué digo? En verdad no la dejo. El cuerpo servirá a nuestro Señor, mas a ella pertenece el corazón. Por ella me voy suspirando a Siria, pues nadie debe faltar a su Creador. Y a quien lo abandone en este lance, él no le ayudará en otro mayor. Sabedlo bien, grandes e inferiores, ahí es donde nacen las proezas, y se ganan paraíso y honor, gloria, fama, y de su dama amor. Dios es sitiado en su tierra santa, ya veremos si a salvar verán. A quienes de la negra prisión sacó, al morir en cruz ahora del turco. Sabedlo, desdoro a quienes no van, salvo a los viejos, pobres o enfermos. Pero los jóvenes, ricos y sanos, aquí sin deshonra no pueden quedar. Todo el clero y los hombres de edad aquí dan limosnas y hacen el bien. Todos irán en este peregrinar, y las damas castamente vivirán, siendo fieles a aquellos que se van. Si por mal consejo hacen locuras, con los ruines y cobardes las harán, pues todos los buenos al viaje se irán. Quien no quiera aquí vida dolorosa, alegre, dichoso, por Dios morirá, pues tal muerte es dulce y deliciosa. Reino precioso así conquistará. Nadie morirá con la muerte nunca. Ahí nacerá a vida gloriosa. Al retornar aquí tendrá ventura. El honor su eterno aliado será. Traducción del francés de Alberto Carvajal Juárez. Segundo, iglesias cuellilargas y palacios alianchos, rodeados de una profusión de insoportables ranas. Era el principio de mes de octubre de 1902, época en que el joven otoño zambullía en los canales de Venecia, y los numerosos aprendices pululaban a lo largo de las orillas, recogiendo diligentemente la superficie acuática en palanganas. En el transcurso de ese mismo mes, los hábiles maestros de la isla de Murano, mediante un procedimiento particular de secado, eliminarían en esa agua recogida la pletora de espejismos, de simpleza, y al final obtendrían vidrio de una belleza pura y extraordinaria. Era la época que los venecianos consideraban la más propicia para todo tipo de negociaciones, en particular para las actividades comerciales, o, aún mejor, para las celebraciones de tratados bélicos y contratos matrimoniales. A saber, era la época del año en que el lado opuesto en las negociaciones enceguecía con el fulgor de las olas, y la misma Venecia provocaba asombro. Como viajero, esta ciudad le parecía una gran bandada de iglesias cuellilargas y palacios alianchos, una bandada que acababa de posarse en medio de una laguna de luz para descansar gorjeando. Era el día en que el marqués Bonifacio de Monferrato y el conde Balduino de Flandes, jefes de la cruzada, bordeaban la isla de Giudecca, rumbo a la entrada al Gran Canal, algo pálidos por el balanceo de la barca y todavía más pálidos de la emoción por la proximidad de la importante reunión, con Enrico Dandolo, el dux de la República de San Marcos,
Durante toda la primavera y el verano de ese año de 1202, toda la fuerza de los ejércitos cruzados se iba juntando en los alrededores de la ciudad, pero los venecianos alargaban el cumplimiento del acuerdo anterior, posponiendo constantemente el traslado de las tropas a la orilla de Egipto. La suma de 85.000 marcos de colonia en plata, acordada para el flete de galeras, no se había liquidado, y el dux tenía un buen pretexto para no permitir el embarque de los cruzados, ni siquiera las repetidas instancias de la curia romana. Incluso el mismo Papa Inocencio III, instigador y ardiente promotor de esta guerra santa, con el debido respeto, no estamos en posibilidad de satisfacer la providencia del Señor, decía la breve y altanera respuesta de la Santa Sede. Estamos conscientes de que se trata de un asunto de máxima importancia para todos los cristianos, pero debes comprender que nuestras galeras no se pueden levar anclas hasta que se liquide el flete. El año pasado, los impagos nos hundieron 30 naves, y los piratas y las tempestades solo 3. ¿De qué vamos a vivir si nos quedamos sin flota? In terra resumus est hoc tempore numus. Somos una ciudad pobre que depende de la insegura cosecha de sus surcos marinos. La naturaleza no nos ha obsequiado ni siquiera un mar verdadero. El Adriático no es más que una bahía mediana, contestaba en otra ocasión más extensamente el dux, y a Inocencio III le daban ataques de migraña cada vez que le anunciaban a los astutos emisarios de Venecia. De cualquier modo, a los cruzados les faltaban 34.000 marcos de colonia, por lo que pasaron 2 estaciones del año, en una espera vana, que mitigaban emborrachándose, sin vacilar incluso en empeñar por el vino algo de su equipamiento. A veces, hasta algunas de sus artes caballerescas. El marqués Pontifacio y el conde Balduino no habían visto al dux en persona, porque hasta entonces se había negociado únicamente a través de los emisarios. A decir verdad, tampoco el dux pudo ver a los jefes de la Cuarta Cruzada, ya que desde hacía tiempo estaba completamente ciego. Su vista quedó carcomida en parte por la vejez, pero mayormente por la helada, enfermedad que congeló su mirada en ambos ojos. Luego entonces, en el agua de los canales se reflejaba el temprano otoño, la época que los venecianos preferían para las negociaciones importantes, y puesto que el ejército de los cruzados se volvía cada día más escandaloso, había que sacarlo de los alrededores de la ciudad. Los altivos nobles de la República lanzaban desde antes provocaciones abiertas, y no desaprovechaban oportunidad alguna de protestar en voz alta, porque su hermosa laguna estaba rodeada de una profusión en ranas insoportables. En septiembre, los conflictos entre la gente local y los forasteros se hicieron más frecuentes, y 2 altercados con los caballeros vasallos del conde Louis de Blois acabaron en sendos duelos sangrientos. A finales del mismo mes, otro incidente se dio cuenta de la excesividad hostil de los venecianos. 2 sirvientas irreverentes vaciaron hasta la última gota el contenido de su basinica sobre el renombrado trovero artesiano Conon de Bethune. Para mayor vergüenza, eso cayó justo sobre el verso de la 6ª octava de su famosa canción de los cruzados. Dios, tanto tiempo valientes o ociosos, ya se verá al de veras valiente. Iremos a vengar afrenta hiriente, ya que ira e infamia sentimos. En nuestros días, tierra santa perder, donde Dios sufrió el suplicio por nos. Si quedan ahí esos enemigos, vida infame hemos de padecer. Pante, ¡hora basta! La urina fue acompañada con el correspondiente insulto. Al final, el dux estimó que la situación había llegado a su punto. Mandó a llamar con florituras a los 2 distinguidos jefes, pues su salud no le había permitido antes recibirlos, pero estaba muy contento de ver a sus valientes huéspedes, y tenía muchas ganas de llegar a un arreglo, ya que él tampoco era indiferente, y quería que la Tierra Santa fuera liberada de los infieles. Era el principio mismo de octubre, y el marqués Bonifacio y el conde de Balduino iban palideciendo conforme a la barca entraba en el canal. Los remos,
quebraban al temprano otoño, empujando suavemente la distancia del Rialto, lugar del encuentro del Dux con los dos jefes de los cruzados. Las iglesias cuellilargas cuchicheaban con los palacios alianchos. Son sinuosos los canales de la República. Los huéspedes no lo intuían, pero conforme el Rialto se acercaba, la Tierra Santa se alejaba irremediablemente. Día octavo. 1. La noche. 2. Alguien golpeaba jadeante, a la mitad de la noche, la puerta del molino solitario en la alta montaña. ¿Hay alguien ahí? Vamos, amo. Amo, abre la puerta. 3. De todas partes hacia el canal voraginoso. ¿Otra vez? ¿A esta hora tardía? ¿Quién es? Si eres un vampiro, lárgate enseguida. Ya me tienes harto, carajo. ¿Alguna vez tendré paz para pegar un ojo? Ni bien me duermo a gusto, empezáis a rondar el molino. ¿Por qué me fastidiáis solo a mí? ¿Acaso no hay otro lugar a donde ir? ¿Por qué no os reunís en algún cruce, un puente o una era? Refunfuñaba somnoliento el molinero de Obrec, mientras se abría vistiendo y se persignaba ante el pequeño ícono de la Madre de Dios protectora, al tiempo que se ponía una ristra de ajos alrededor del cuello y tomaba para la defensa una buena estaca de espino. A unos pasos del umbral, en el claro que rozaba aquí y allá, el enflorecido remaje estelar, estaban de pie dos figuras envueltas en la oscuridad, vueltas al revés. No se podía determinar con seguridad si se trataba realmente de vampiros, de unos fantasmas un tanto pequeños, de algunos espectros un tanto grandes, o de hombres comunes. La primera figura apoyaba su talla robusta en un bastón alto, con el que a la vez sometía la luz estelar, para afectar la visibilidad. La otra, mucho más baja, se aferraba encorvada a la sombra de la primera. El molinero no se asustó. Ya había recibido antes de todo tipo de huéspedes, y para protegerse de ellos siempre bebía agua vertida sobre el cuchillo de mango negro. En su almohada tenía patas secas de gallina, y, bajo su lengua, una pequeña oración contra las tecas del diablo. Para estos, era un desperdicio gastar las palabras divinas. Bastaría levantar la estaca de espino y proferir unas cuantas palabras fuertes. ¡Fuera! ¡Largo de aquí! ¡Pelmazos! ¡Fuera! Que os lleve lejos del camino donde venisteis con sigilo. No digas eso, amo. Venimos aquí por un asunto. Estamos en el lugar llamado Molinera, ¿no? Preguntó a su vez el forastero más robusto y tendió algo parecido a una calabaza seca. Algo de volumen molesto. Déjate de improperios. Esto rápido para que podamos regresar. No te vamos a quedar a deber. Pagaremos con plata todo lo que pidas. El lugar es la Molinera. ¿Pero qué os habéis extraviado? Y si no sois pelmazos, desde luego son unos tontos. ¿Qué hay dentro? En esa calabaza. ¿Un puñado de semillas? ¿Acaso por eso debo de poner en marcha el molino? Además, por orden del rey, no trabajo de noche. Durante el día, el molino muele las malas voces. Por la noche, hace lo contrario. Me sorprende que no sepáis lo que aquí se sabe cualquier niño. Venid, como es debido, por la mañana. ¿Qué sé yo quiénes sois? ¿Acaso debo perder la vista en estas tinieblas? El alba dejaré por los gallos piquen los fantasmas, para que los tres podamos vernos como hombres, y yo no tenga que abrir los ojos como platos en la oscuridad. El molinero que quería retirarse, da un portazo. Nosotros sabemos lo que se muele en el día y lo que se muele de noche. Por eso hemos venido, para que conviertas las buenas palabras en harina, sonrió el primer forastero entrecortadamente y se volvió hacia el que estaba quieto a su lado. Vamos, perdemos el tiempo, escúpele sobre el alma, para que acabemos lo que hemos venido a hacer. El jorobado se encogió por completo y saltó con una agilidad inesperada. El molinero de Obrec retrocedió. Blandió la estaca en un movimiento amplio, pero falló. El otro le cayó sobre el pecho. Le hizo tambalear y le tumbó al suelo. Se inició una pelea de voces y acres gruñidos. Luego, se oyó al jorobado escupir, para mayor seguridad, 2 veces. Después, todo se calmó. Del ovillo se levantó la figura jorobada, limpiándose con el dorso de la mano la sonrisa estirada y los mocos tendidos. Del ovillo se levantó también el molinero, pero lucía completamente transformado, como si lo hubieran despojado de su humanidad. Un instante antes, la ristra de ajos que colgaba de su cuello se destrenzó por sí sola, y las cabezas sueltas se desparramaron en derredor. Mudo, con la voluntad vencida,
El molinero abrió la puerta por completo y dejó pasar a los forasteros al molino. Ahí tomó la calabaza seca y levantó la compuerta. Empezaron a alternarse los crujidos, los chirridos, los traqueteos y castañetos. Los ratones abandonaron la tolva chillando. Los maderos temblaron y empezaron a sacudirse. Se levantó el polvo. Volaron las trizas. Se formó una nube de harina vieja esparcida por doquier. En su ida, las arañas voltearon los cuencos, donde dormían. Saltó un papón estupefacto, todo despeinado. La citola traqueteó. La llamita de la lámpara de aceite bajó de ícono y se fugó por la claraboya. Se llevó consigo la sagrada imagen de la Inmaculada Madre de Dios. El molino se encontraba en la montaña, casi en la cima, pero, curiosamente, lejos de todos los manantiales. En realidad, en lugar del agua de arroyo que hace girar a la muela, él usaba las corrientes de los vientos. Hacia el canal voraginoso corrieron de todas partes torrentes de aire. Los bosques empezaron a abrirse a su paso. Los senderos del monte se enredaron. La noche tranquila se hundió en las tinieblas. Y el quebrado ramaje celeste se subió en el molino oscuro. Las corolas estelares despojadas de sus pétalos desaparecieron en el voraz occidente. Los oscuros torrentes desencadenados se llevaron cumplidamente todo hacia el solitario molino. El crecimiento de las plantas menudas, el estiramiento de los robles, el gorjejo de los mirlos, los aleteos de las ahubillas, los bramidos de los venados despiertos, los estremecimientos de las ciervas, el rugido del ibar desde el cañón, el murmullo del rocío entre las hierbas, las pláticas, el sonido de los pasos de los viajeros y cualquier otro bien que se colocaba despacio cual polvo. Entre las dos piedras pesadas, a la abismal harinera del molino. 4. Detrás de los póstigos cerrados, la tormenta, aunque sin una gota de lluvia. Justo a partir de la medianoche, un viento desenfrenado asaltó las ventanas firmemente cerradas del nártex de la iglesia de la Santa Salvación, azotando rabiosamente los póstigos con cientos de lenguas virufundas. El gran templo, la pequeña iglesia, la hospedería, las celdas, el reflectorio, los establos, los pinos, los robles, los abetos, los terrones, todo lo que estaba en el aire, en el monasterio elevado, se bamboleaba impidiendo que los pobres monjes se entregaran plenamente a la vigilia, y que los demás descansaran al menos un poco. Es fácil para el junco porque sabe doblarse. Las paredes, sin embargo, resollaban. El piso de piedra se sumía, las vigas se pandeaban, el plomo vacilaba, y en algunas partes el enlúcido se resquebrajaba. En tanto el eclesiarca y algunos novicios tapaban grietas mayores con fervientes plegarias, aterrado, aguzando el oído, el iguman Gregoriche andaba de una ventana a la otra. El miedo de que la madera de Equidejo cediera ante los azotes de la tormenta se asentó en su espalda, y el reverendo padre se encorvó bajo su peso. Detrás de los póstigos de la ventana que daba al pasado, pese a que no había ni una gota de lluvia, se escuchaba el murmullo del agua. Y de la espuma, como si las enormes olas bañaran la base del nártex. Detrás de los póstigos de la ventana que daba al presente cercano, se escuchaba el llanto de los niños, los lamentos de las mujeres, los inquietos mugidos del ganado, los mudos bostezos de los dragones de río, el aleteo de las sombras y incesante zumbido de las abejas, como si la desgracia misma se acercara a la iglesia. Detrás de la ventana que daba al porvenir, se escuchaba el tonque de las campanas remotas, un campamento desconcertado, como si no hubiese salvación. No obstante, los sonidos más aciagos llegaban desde los póstigos de la ventana que daba al presente instante. El viento azotaba esa ventana con particular violencia, fustigándola con el tintineo de las cotas de malla, de los escudos, de las espadas y de los yelmos, amortiguando por el golpeteo de los cascos de los caballos contra las rocas vivas. Al principio, el iguman Gregoriche pensó que el príncipe de Vidín, Sisman, se había acercado a las puertas de Sica antes de lo previsto, pero pronto entendió que toda guarnición del fuente de Maglik iba apresurada por un atajo al encuentro con el enemigo. Por el emplazamiento del susurro de las hojas y el modo en que rompía las ramitas, se diría que ésta había partido en un lugar llamado Tramperio, para llegar por los senderos del monte directamente al poblado de la Ribera Escondida, donde empezaba a apostarse para proteger al monasterio y acortar el paso del ejército búlgaro y cumano. No más de una cincuentena de soldados bajo el comando del jefe militar bélico se habían entrado en la montaña, pero en la molinera su frágil ruta fue súbitamente sepultada por una espesa penumbra y por la tormenta. El iguman sintió escalofríos. No había lugar a dudas, la única defensa del monasterio se había extraviado, y ahora
En algún lugar afuera, el desenfrenado ventarrón desengranaba, cual una muela, las voces de los desdichados. El iguman Gregoriche temblaba ante la ventana cerrada del presente instante. Un presentimiento lúgubre desde su espalda no dejaba de susurrarle al oído. Dios misericordioso, alguien puso en marcha el molino durante la noche. Cuando la tormenta se apodere de todas las voces de los soldados serbios, se precipitará sobre ellos. Dios misericordioso, una vez que estén mudos, los sacudirá para separarlos de la vida. Hará revolotear sus almas como hojas y dejará sus cuerpos a la merced de la muerte. Por acá, por allá, no, por acá. Los gritos asustados de los soldados golpeaban los póstigos del tejo. El padre Gregoriche los oía con claridad, como si estuviera presente entre ellos. ¡Ay de nosotros! ¿Por qué no salimos del fuerte de día? La oscuridad deshizo nuestros caminos. El viento ocultó nuestro atajo. ¿Dónde podemos resguardarnos de esta tormenta? Maldito Drobek, ¿acaso abrió la compuerta del molino durante la noche? Se distinguía el lamento del jefe militar bélico, entre masas y espadas blandidas, incapaces de cegar el hado, que se preparaba para envolverlos en la nada. No habléis tanto, cuidad de vuestras palabras, el viento las devorará y os está quitando el habla, les gritaba el iguman Gregoriche del otro lado. Pero los póstigos del nártex estaban tapados a la vista y al oído. Nadie de la guarnición de Mavlik podía oír sus advertencias. Ninguno de los soldados podía ver la lumbre de las lamparillas de aceite, las luciérnagas de los cirios de la iglesia, o la milagrosa llama que titiritaba continuamente en la marmorea. Bienaventurado del obispo Hetzaviche. Los extraviados defensores seguían malgastando sus voces, las únicas pruebas de que todavía no contaban entre los muertos. El superior del Sica no se atrevía a abrir los póstigos. El testamento de Saba era claro. Las ventanas de la catecumenia podían abrirse solo de día, nunca antes del amanecer. Además, desde el templo, que se asemecía peligrosamente, él no podía ayudar. Junto con los lúgubres presentimientos, sus hombros se cargaron también del peso del arrepentimiento por haber enviado a los emisarios a Maglik, porque el único grupo de soldados y de las inmediaciones del Templo de la Santa Salvación se había quedado adentrado por completo en las regiones del silencio. Afuera, el viento de la brama con rabia. Las voces de los extraviados se hacían cada vez más débiles. Su fuerza se hundía, en un crujido cada vez menos audible y más lúgubre. El iguman ya no trataba de hacerse oír por el jefe militar bélico. Hundió su rostro en sus manos. Entre sus dedos gotearon suspiros y vanas esperanzas. En algún lugar del monte, la noche cerraba para siempre sobre las cabezas la guarnición de Maglik. 5. Al romper el alba, ante los póstigos abiertos. Al romper el alba, cuando el iguman Gregoriche abrió las ventanas del presente instante, encontró una mañana silenciosa. Se había ido hasta la última ave nocturna. Los primeros rayos del día amansaban las laderas de las colinas aledañas. De los barrancos, de las cuevas y de los huecos troncos seguía el antiguo sosiego. El templo, la pequeña iglesia y todas las demás construcciones levitaban tranquilamente en el aire, justo encima del lugar donde 1 o 2 días atrás estaba la Sica entera. La vida en el monasterio se desesperanzaba. Los monjes cumplían con sus deberes pisando de terrón en terrón, con sus hábitos levantados hasta la mitad de las pantorrillas, como cuando uno quiere cruzar un arroyo, brincando de una piedra a la otra. Las colmenas se levantaban con diligencia de la cuerda, que impedía que la pequeña iglesia se elevase más, y las abejas se apresuraban a recolectar el polen de las praderas de abajo. Joaquiniche, el hierbero y curandero del monasterio, llevaba un manojo de llantén en dirección a Cenodica, como los griegos llaman a las celdas para enfermos. Desde el primer día había entablillado la mano rota del padre Danilo, con maderillas de álamo. Y ahora quería sanar la soldadura chueca del juicio del mayordomo, que deliraba sobre unas 30 monedas de plata. La grulla, que el curandero reguardaba, para los casos más difíciles, no rehuía mirar desde el desafortunado padre, por lo que había incertidumbre de que éste sobreviviría. Las madres cambiaban los nombres de sus hijos para engañar a la desgracia venidera. Otras mujeres cocían huevos duros y los teñían solo en el agua, de la cáscara de cebolla, sin otro ornamento, ya que no podían visitar las tumbas de sus familiares. Por lo menos celebrarían de esta manera el lunes de Pascua. 2 ancianas bordaban una cortina para la iglesia. Una bordaba, mientras la otra, la famosa hilandera Grandicha, trenzaba un hilo de Nilo con un antiguo canto. 2 jóvenes prepararon un pequeño almuerzo en medio de la mesa. Ya estaba el cuenco de la sal. De los establos venían los relinchos de los potrillos almorazados. El olor de la leche tibia recién ordeñada llegaba hasta la iglesia, por una escalera que aún bajaba más hasta el patio, y subía serpenteando una fila de hormigas
como si ellas también buscaran una morada más segura. Cada quien hacía su trabajo. Por la misma escalera subía jadeante el mercader Andrija de Escadar. Lo seguía su sirviente. Una capa blanquecina cubría los cabellos y la ropa de los dos, como si hubieran pasado la noche transportando harina en sedazos deshilachados. No había huella de la guarnición extraviada de Maglik. En el sitio donde la pequeña tropa fue desorientada, nada indicaba el terrible destino que les deparaba la vida. 6. Lo que se encontró en las redes de la frontera sur. Soltada a los estonios del jardín, llamar a los cetreros. Tras la tormenta, el sur se abrió a costa del oriente y del occidente. La visibilidad aumentó, y la vista desde la ventana al presente distante llegaba hasta Skopje, sede de Stefan Uros II Milutin. Por la gracia del Señor de Dios de las tierras serbias y costeras, y ahí, ante el rey de varios hombres, que, en ese preciso instante, estaba bañando sus oídos con el gorgojeo de los estonios del jardín, estaba el gran sobrestante Kraisa, completamente confundido, apretando entre sus manos un pequeño cántaro. Señor, dispénseme por molestarlo, pero en las redes tendidas de la frontera del sur encontramos al amanecer todo tipo de voces. Nos traen malas noticias. Gran desgracia ha llegado a nuestra tierra. Desde los tiempos de Urus I se acostumbraba a colocar en las fronteras del reino redes a las que el viento hacía llegar las distintas historias y rumores del extranjero o del interior. Agentes especiales, llamados nuncios, escogidos por su curiosidad nata. Cada mañana revisaban exhaustivamente su contenido, seleccionando lo encontrado en pilas y separando lo importante de lo insignificante. Las redes amanecían particularmente repletas después de noches borrasconas. Podían encontrarse ahí cosas de todo tipo, desde tiernos cuchicheos amorosos de la lejana Antioquía, fragmentos vulgares de la riña entre dos panaderos de Salónica, gritos del esclavo que, con un bastón y la frase «apartaos a un lado», conseguía abrir paso a su amo a través del tumulto mercantil de la plaza de Constantinopla, los ociosos silbidos de un vagabundo o de algún ufano rausgueo viajando a Viadrán y otras vagaletas por el estilo. Sin embargo, con cierta frecuencia, se encontraba también algo útil, un fragmento revelador del diálogo entre conspiradores, una mención imprudente de la dirección del avance de las tropas enemigas, a veces hasta un completo secreto de estado que esté en el sueño. Junto a la ventana abierta, murmuraba incautamente algún estrecha parlanchín o ebrio de un vino agresivo. Todas esas voces atrapadas, sin importar la inmediata estimación incierta de su relevancia, se depositaban bajo el vigilante ojo de los bebedores regionales en las vasijas de barro, se sellaban con yeso y se guardaban cuidadosamente en un lugar frío durante por lo menos 10 años, de vez en cuando sacudidos para que su contenido no se asentara. Cada palabra pronunciada tiene un valor. Un simple suspiro dice mucho si se le encuentra una sarta correspondiente. Por supuesto, las noticias que parecían significativas se llevaban de inmediato al rey. Si éste no las escuchaba personalmente, cada mañana le informaban al menos de las novedades encontradas en las redes tendidas. Esta vez, aún antes de la hora acostumbrada, se presentó en los aposentos del señor de las tierras serbias y costeras, rey Milutin, el gran sobrestante Kraisa, jefe de todos los revisores de las redes. Muy asustado, en sus manos, llevaba con cuidado la vasija que contenía la historia hallada en las redes de la frontera sur. Majestad, hay todo tipo de voces. Una buena parte es de las plantas, las aves y las bestias del monte. Pero hay también voces humanas de nuestra guarnición del fuerte de Maglik. Perecieron en la montaña, en un lugar llamado Molinera, en las cercanías de un molino puesto en marcha repentinamente a medianoche. Eran unas 50 que trató de salir por un atajo a la ribera escondida, para enfrentar a los búlgaros y cumanos del ejército del príncipe Sisman. Aquí está, escuche por sí mismo lo que anuncian los desdichados, informó el rey sobrestante. ¿Búlgaros? ¿Cumanos? ¿Cómo pudieron haberse adentrado tanto en nuestras tierras? ¿Acaso pudieron llegar inadvertidos hasta Sika y Maglik? ¿Qué está haciendo el vedor y los nuncios de la frontera hacia Vidín? ¿Papando moscas? ¿Por qué no fuimos informados antes? ¿Acaso el ejército de Sisman es mudo? ¿Cómo pararon antes las redes ni una sola voz del enemigo? Además, ¿cómo fue que el molino de esa molinera trabajó de noche si ordenamos que las muelas de Serbia no pueden girar más allá del amanecer y al anochecer? Con las orejas lavadas a medias, el rey Milutin se enfureció. Despidió a su mozo toallero y al escanciador, y apartó su cabeza el canto de los estornicios del jardín. «Señor, no es nuestra culpa». Kraisa agachó su cabeza encogiéndose con temor. Todo él, hecho humildad. El príncipe de Vidín, Sisman, tiene alrededor de su ejército buscadores de boñigas de liebres. Estos, a la par,
recogen todas las voces a su expedición deja su paso. Además, tiene una criatura voladora, una especie de avechucho. Esta hace desaparecer todas las voces en el aire. A pesar de ser ruidosas, los búlgaros y cumanos no han dejado olvidado ni el más mínimo susurro, mucho menos el repiqueteo de los cascos, el sonido metálico de sus armas, la risa o las pláticas. Hasta su tambor es mudo, lo afirma la voz encontrada del jefe militar bélico. Una gran calamidad, sin duda, amenaza a la iglesia de la Santa Salvación. Los monjes de Sica se quedaron indefensos. En cuanto al molino al señor, un demonio debió haber abierto la compuerta. No tengo otra explicación. El rey dio un paso adelante. Las corolas de las flores en su manto púrpura se bambolearon con solemnidad. Las águilas bicéfalas bordaron y estiraron sus cuellos. Susurraron las persífinas marinas de los ribetes de la vestidura real. Sin usar las manos, el rey tomó su larga barba, dividida en 2 mechones iguales. La vasija de barro de sobrestante era una habilidad vaninosa que el rey Milutín no podía liberarse por mucho que su director espiritual, Timotech, lo regañara. Hace tiempo había comprado esta maña petulante a un comerciante de Trisbonda, tan solo por tenerla. Así, un milagro por el milagro mismo. Junto al oído del rey, detrás de la delgada pared de la tierra, se escuchaba el barullo de muchas voces, el crecimiento de las matas del monje, el estiramiento de los robles, los bamidos de los venados, el rugido de las olas del Ibar, y entre ellos las voces de los soldados y del jefe militar bélico, pereciendo. Los desdichados parecían piar. Si no es tarde, majestad, envía al ejército. La tormenta nos impidió defender a la iglesia de la Santa Salvación de los infieles. Vescuencia, por el amor del Todopoderoso, apresúrase a Sica, y tenga piedad de nosotros los miserables. Libérenos, majestad, no nos dejen cerrados en esta vasija de barro. Movilicen al ejército, los acompañó el rey con su voz muy baja, y adrede enderezó la barba. La vasija cayó, y sobre el suelo quedaron también los fragmentos de la historia cazada por la tormenta. El señor de las tierras serbias y costeras se arrodilló. En la multitud de voces se movía unas 50 de las almas como granitos provistos de las pequeñas alas. Con la mayor delicadeza posible, Milutín las tomó con el pulgar y el índice, y las puso sobre la palma de su otra mano. Luego se irguió y se fue hasta la siguiente ventana. Ahí sopló los granitos alados de las palabras de la plegaria humilde. Ángeles del cielo, aceptadlas. Pertenecieron a uno de sus mártires. Las almas volaron por sí solas. Alrededor de ellas surgió, de alguna parte, el mismo número de tórtolas. La pequeña vanada apareció a encontrar un camino invisible. Se fue por los cielos. Junto a una de las ventanas del Palacio Real de Scotche, el ilustre rey ordenaba que ciñeran la espada. El palacio no tenía demasiados cuartos. El número de estos es finito, solo si su amo era pausálime. Sin embargo, ahí se multiplicaban, a causa de la tronante voz de Milutín. Cetreros, llamad a los cetreros, que suelten estónicos del jardín, que nos traigan halcones. Queremos bañar nuestros oídos en sus chillidos. Cetreros, llamad a los cetreros. Al oír la voz de su majestad, su hija Ana, en su alcoba, sacó enseguida un lienzo y una oración para bordar un pañuelo que su padre llevaría en el pecho. Las palabras del rezo se hilaban a los largos dedos de las yemas pinchadas de las campanillas anteriores que optaban con prisa. Un paje encargado de las historias que glorificaban al soberano se dignó al depósito para encontrar la narración adecuada para que el ilustre monarca venciera al infame enemigo y defendiera la antigua sede del arzobispado. 7. Frente a los póstigos abiertos, un poco más cerca, a tan solo un día de la caminata del monasterio. Pero, un poco más cerca, a tan solo un día de la caminata del monasterio, el ejército búlgaro y cumano avanzaba con fuerza. Los pocos siervos, que no habían oído, no impedían el paso a la invasión. El terrorífico príncipe de Vidin, Sisman, cabalgaba frente a la columna. Inmediatamente detrás iban Altan y Smilek. Tras esos tres avanzaba la multitud de arqueros, coraceros, caballeros, abanderados, armeros y peones. Después seguía la muchedumbre de consejeros, aguadores, cocineros, curanderos, algunos delatores, merodeadores mayorilleros y cortesanas y eunucos. Por la ventana del presidente distante, el iguman Gregoriche podía ver también los encorvados buscando a 3 boñigas de liebre, esta vez ocupados en la recolección de voces. La invasión se aproximaba sigilosamente, como un silencio escalofriante. Junto a los póstigos de otra ventana, la del presidente cercano, ya repiqueteaban las piedritas lanzadas por los furiosos cascos de los caballos. Los golpes eran apenas audibles, pero en el gran silencio al reverendo padre le parecían puñetazos de la misma muerte. «Abre. Gregoriche, abre. En vano te opones, Pop». El superior del monasterio de Sica sostenía ante sí una cruz y en sus adentros repetía sin cesar: «Vete de aquí, vete de aquí, vete». No obstante, sabía muy bien que los golpes no cesarían y que, pasado mañana a más tardar,
tendría que abrir justamente esa ventana. No se podía cambiar el orden de las cosas. No se podían saltar los días. Así era el destino humano. Día noveno. 1. Escenas de la juventud. Muéstrate, búho. En una de las calles más transitadas de la capital, en pleno día, bajo un plátano cuyas hojas lobuladas estaban carcomidas por enjables de lluvias impuras, está Bogdán, de 10 años. ¡Búho! ¡Búho! Grita el niño, con la mirada fija en la copa del árbol. Ahí, donde el tronco del triste árbol está en un ovillo del vacío, un hueco profundo se asemeja realmente a la morada del ave del bosque. ¡Búho! ¡Búho! La gente pasa. A la mayoría, todo esto no le interesa, en absoluto, pero una que otra persona extraña gira la cabeza. Pero Bogdán sigue llamando con insistencia. ¡Búho! ¡Búho orejudo! ¡Búho sagaz! No obstante, conforme los primeros transeúntes se van deteniendo despacio alrededor del árbol y del niño, forman un círculo de observadores visiblemente contentos por esa distracción inesperada. Bogdán, con la cabeza echada para atrás, sigue gritando. ¡Búho! ¡Búho! ¡Muéstrate! Muchacho querido, un hombre menea la cabeza compasivamente. Seguramente te ibas de pinta. ¿No sabes que los búhos no viven en las ciudades? Sermonea el otro con cara de sabiondo. Pero el niño es tenaz. Búho, sabedor, muéstrate. La gente primero sonríe, luego se ríe. Una buena parte se mofa. Algunos lanzan bromas jubilosas, como si de verdad tuvieran una razón especial por la cual regocijarse. Después de todo, es una buena oportunidad para alegrar este día tan sombrío y nefasto. Más fuerte, tal vez no te oye. Más fuerte. Se está asomando, atrápalo. Ahí está, chico. Es orejudo de verdad. Vaya, se fue volando. Ya no está. Búho, búho, grita Bogdán. Tiene los ojos firmemente cerrados, sus párpados sellados, con actitud desafiante. Y no deja de salir las lágrimas. 2. Escenas de la juventud, las golondrinas. Las autoridades de la ciudad velan con particular cuidado por el aspecto de las fachadas. Además del simple mantenimiento del orden temporal de los relojes públicos, una de las tareas más importantes en vísperas de la primavera es quitar de los frentes de importantes edificios estatales nidos de golondrinas. En esa época, se coloca debajo del edificio en cuestión un letrero con un aviso estricto. Peatones, pasen por el otro lado de la calle. No levanten la mirada. Pueden llenarse de trizas. Estas medidas de precaución necesarias, como se comenta cada temporada de nuevo de la primavera, planeada de periódicos, tienen por objetivo la protección de los ciudadanos. Durante la destrucción primaveral de los nidos, por todas partes caen grumos de lodo seco, ramitas, pajitas, fibras de cáñamo, plumas, plumones y semillas del año pasado. Bogdán, de 13 años, está frente a uno de los edificios serios. Mira fijamente a un hombre que se inclina desde el techo y con un palo largo hace amplios gestos implacables. Cada vez que atiza a un nido bajo la cornisa, una pequeña nube azul levanta vuelo. Por un instante, la bolita de tierra flota en el aire y después se disipa irremediablemente. La gente se sacude el cabello, los sombreros o las solapas sin detenerse. De todos modos, no hace falta que levanten la mirada, por el polvo saben de sobra que viene la primavera. Al atardecer, mientras echa todo un puñado de flores de manzanilla en el agua hirviendo, la madre postiza se encoge, menea la cabeza. No deja de hacerlo tampoco. Mientras el líquido de un amarillo tierno se está enfriando, luego, con un movimiento suave, enjuaga las enrojecidas escleróticas de Bogdán. Calla. Solo al final dice preocupada. ¿Y qué necesidad tenías de esto? No metas la nariz en todo, hijo. 3. Escenas de la juventud. Un jilguero, un canario o un perico. Era distinto. Bogdán tenía alrededor de 16 años cuando conoció al señor Isidor. Era un viejito callado, completamente entregado a su trabajo, del que vivía y en el que, en realidad, gastaba todos sus ahorros. Es decir, todos los días el señor Isidor compraba pájaros. No buscaba ejemplares raros y peculiares. No se molestaba en recoger entre las aves negras canoras, las suntuosas, o las simples especies amenas. Pagaba lo que los vendedores le pedían, pero no tenía jaulas en su guardilla. Por la mañana salía solemnemente rasurado en su traje de lino, un sombrero de Panamá y una corbata de moño, para regresar con un pájaro en la cesta o en el bolsillo de su chaqueta. Arriba, en la guardilla, no se esperaba para tomar un descanso. Enseguida abría la ventana y soltaba al pájaro. Un jilguerillo, un canario o un perico. Era distinto. Se quedaba parado un rato en la desvelada tabla ante las macetas de los tupidos geranios. Incrédulo, hasta hacía un momento prisionero. El pájaro volvía hacia el señor Isidor. Parpadeaba, daba unos pasos indecisos y luego alzaba vuelo. Eso era todo. Todo, salvo una cosa apenas audible. Bogdán notó que el viejillo cada vez murmuraba algo incomprensible.
Al principio no podía distinguirlo, pero después trataba de estar en el momento decisivo, lo más cerca posible del señor Isidor, sonido por sonido. Finalmente logró descifrar el susurro del anciano. Este, en voz baja, siempre repetía la misma cosa. Vuela, Isidor. Solo vuela, mi Isidor. 5. Escenas de la juventud. En el roce del ala de un pinzón. Cada quien tiene asignada cierta medida de sueño, o de la realidad. Alguien la usa despacio, alguien tiene prisa. Pero dicha cantidad no se puede aumentar ni disminuir. Es inmutable. Tarde o temprano, el hecho del tiempo se vuelve desierto. Quedan las orillas, pero entre ellas no transcurre nada. Por un tiempo, perviven todas las hierbas abandonadas, burbujas de las expiraciones de los peces, huellas de cangrejos y conchas nacaradas de los caracoles. Pero, después, el curso del olvido se las lleva también despacio hacia un mar lejano donde nadie ha llegado sin saber previamente desaparecido. La madre postiza de Bogdán vivía su realidad sin reservas. En el sueño, cuidaban al niño los 3 padres postizos, pero ella estaba siempre despierta, siempre velaba por su hijo adoptivo, viviendo más rápido. Después de tantos años sin dormir, la madre postiza de Bogdán se guarneció detrás de sus párpados cerrados y ahí se quedó para siempre. Al igual que hay gente que no deja de soñar por otros, así hay otros que se sacrifican entregándose a la vigilia continua. Si una vida se mide solo de una de las dos corrientes esenciales, llega antes al hecho del tiempo por el despacio. Pacientemente y hasta el infinito corre por el olvido. El presentimiento de la muerte asaltó a Bogdán en los pantanos del norte de la capital, donde observaba las aves de los humedales, preparándose para el examen de admisión a los estudios de ornitología. Avanzando entre los yuncos, atravesando los canales, deshilando las telarañas, abriéndose paso entre los carrizales, ahuyentando las nieblas palustres, de pronto llegó a la ribera de un brazo del río donde el agua se había retirado recientemente y había dejado por todas partes recuerdos todavía húmedos, racimos de burbujas, sucesos medio vivos, huellas de cangrejos, ovillos de raíces y hierbas de espirales de conchas de caracoles. Ese mundo ceniciento, tristemente abandonado, no habría traído mucho la atención de Bogdán si él no hubiera visto en el fondo de ese fango, en el fondo del brazo, el pequeño cuerpo de un pájaro que temblaba, asustado, tan desconsoladamente solo, arriesgándose a caer en el lodo movedizo que se trasladaba pérfidamente de un lado a otro del pantano. Acechando a los precipitados, Bogdán bajó al lecho de seco. Curiosamente, a pesar de que esa especie no se solía esperar en un pantano, el joven encontró una hembra de pinzón que parecía extraviada. Pensando que un viento malévolo le había roto el vuelo, Bogdán se agachó y con la mayor delicadeza posible levantó ese puñado de latidos, y entonces, a todo aletear, como si quisiera alcanzar a su salvador, por fin, con una de sus alas, rozó la mejilla del joven. Cada palabra tiene su pluma, no había duda. En su rostro, Bogdán sintió en esa ala de pinzón estaba la pluma con la que se estaba escribiendo, en el pleno sentido de la palabra, la despedida de su madre. Por mucha que sea la diligencia de uno, esta no puede ser más rápida que su presentimiento. Aunque había comprendido su regreso inmediato, Bogdán se topaba con la premonición por todas partes, incluso ante la misma puerta de su departamento. En el suelo del pasillo yacía el cuerpo de su madre, cuya alma había ido esa mañana a algún lugar de los cielos. De esa sala llegaba el sonido demasiado fuerte de la televisión encendida. La imagen de la pantalla brillante se reflejaba en el espejo colgado justo enfrente del aparato. Una gran grieta atravesaba todo el espejo. 5. El halconero del déspota Stefan Lazarevic. Los subalternos en los que el déspota Stefan Lazarevic podía confiar de manera particular eran el mayordomo Radivoj y el mozo de los caballos de Sean, el perrero Drasek, y el halconero Lujuven. El déspota era especialmente afecto a la caza, por lo que, de esos 4, los últimos 3 eran sus acompañantes inseparables. Sin embargo, de todos ellos, el más querido por el hijo del príncipe Lazar era el halconero Lujuven, sin el cual no iba a ninguna parte, incluso cuando organizaba una cacería en el sueño. Él primero, a su lado, era el alto y apuesto joven, con un halcón gris de Georgina, sobre su brazo derecho extendido. A finales del siglo XIV, cada cacería en el sueño del déspota Stefan Lazarevic era profusamente concurrida por los hombres ilustres de esa y de las épocas anteriores. El sueño de Stefan llegaban de muchas partes y ahí se reunían los cazadores más hábiles de todos los siglos. Según el orden establecido, primero los sujeadores azuzaban, desde las profundidades del vasto espacio, bandadas de búhos, lechuzas y sombrías hacia los valientes invitados, y luego se iniciaba una lid nada ingenua, ya que a veces sucedía que en el sueño del déspota perecía alguno de los concurrentes.
Así, en una ocasión, ahí fue herido de muerte por una pesadilla alada, aunque en la realidad había muerto en el año 1185. El mismo Basilio es bizantino, altanero, Andrónico Comeno. Después de la casa, los invitados platicaban con el anfitrión sobre música, por ejemplo, sobre las nuevas ideas de domésticos, Kir Isaia del Servio. Asimismo, se hablaba de arquitectura, minería o poesía, sobre todo acerca de los escritos de Grigoriche Klimbach, Caro al déspota. Al final se intercambiaban manuscritos en griego y en latín. Se comparaban, cuidadosamente, distintas versiones de la novela de Alejandro Macedonia, o se plantaban las antiguas adivinanzas bizantinas, que había que resolver hasta el siguiente encuentro. No sabemos ni macho ni hembra. Murieron, nacemos uno del otro. Campo el blanco, negros de los bueyes y el arriero de un cálamo, dichoso el que adivine. Además de despedirse, todo terminaba con el festín, compuesto de los más diversos manjares, entre los que predominaban las carnes de caza, acompañadas de oporac, una especie de vino blanco. Además de todo lo que se podía ufanar, el déspota Stefan Lazarevic ante sus comensales, su orgullo particular era Luyuven. Nadie tenía un halconero tan hábil, ni los domadores de aves tártaros, ni el gran cetrero de Balica, ni los generaki de Tesalia, ni los Sakini de sus jefes de Scanavasi, osmalines, ni los señores francos, georgianos o polacos. Ni todos ellos juntos podían igualarse a este joven. Ciertamente, ellos habían leído la célebre obra del emperador Federico II, De arte venandi cum avius, y los tratados sobre este tema en griego de Constantino, Manases. Ellos adoraban sus halcones de los cascabeles de oro, afilaban sus garras y picos de una manera particular y elegante, y untaban las alas de las crías, en cuanto nacían, con la preciosa grasa de dragón para que obtuvieran soltura. Pero ninguno de ellos tenía un ave tan bien alimentada de coraje como la del Luyuven. Eso se comprobaba claramente en cada cacería organizada, donde llegaba a estar Luyuven. El cielo azul del sueño se libraba de búhos, lechuzas y sombras. No pocas veces, como solía pensar sin razón, a las recepciones soñadas del señor de Serbia asistían también muchas damas de origen noble, venían solas o en compañía de sus esposos. Algunas participaban en la cacería de igual a igual con los hombres y otras simplemente buscaban emociones dispersas a lo largo de los caminos soñados. Así sucedió que el apuesto Luyuven atrajo a la vista a la emperatriz bizantina Filipa, la segunda esposa del Kir Teodoro Lascaris, gobernante del imperio de Nicea, mujer cuyo anhelo por entregarse totalmente y procrear era tan vasto que su sueño llegaba a 200 años lejos de su propia realidad. En una cacería, dos búhos reales atacaron a la emperatriz directamente a la cara, sedientos de su fresca belleza armenia. El halconero del déspota libró a la dama de la amenaza y ella, estimando que la palabra no bastaba, le agradeció con un apretón de la mano. Pero, dado que el roce de las manos de esta mujer joven no era común, es comprensible que la pequeña muestra de agradecimiento se desarrolló rápidamente en una historia de particular naturaleza amorosa. Cada vez que Stefan Lazarevic daba la noche libre a su ayudante, el halconero Luyuven, se reunía a escondidas con la emperatriz Filipa. Ella llegaba jadeante en un caballo blanco desde la lejana Nicea, al remoto año 1214, envuelta en viento temblando de deseo. Él la esperaba en la cima de la bella colina con los brazos abiertos, igualmente estremecido. Luego la extraña pareja recorría los espacios del sueño, admiraba la vastedad del horizonte o se aventuraba en los peligros desfiladeros poblados de temores. La dama y el apóstol conero se adentraban así cada vez más hondo, fuera de los caminos, de los ojos curiosos y de los posibles delatores, más y más profundamente, hasta llegar a una noche con la afluencia del amor. El deseo de bañarse en esa agua los invadió con frenesí. Se despojaron de la ropa y se zambulleron desnudos juntos con el agua, cada uno en el cuerpo del otro. No hay remolino donde se dé la fresa. Además de su corriente, gestaba también el fruto de la pasión. Sin embargo, desde esa noche, Filipa no volvió a venir. El halconero, Luyuven, esperaba en vano. El antiguo repiqueteo de los cascos del caballo blanco se marchitaba. De nuevo no brotaba. El sueño del joven se volvió desértico, con una realidad estéril. La vida es todavía posible, pero con los sueños vacíos de la existencia se vuelve exigua. Al darse cuenta de todo esto, el déspota Stefan Lazarevic dio la bendición a su halconero. Luyuven le dejó al déspota su realidad para que lo sirviera fielmente en la medida de lo posible. Se despidió de su señor besándole la mano y con un solo bien que constaba de un gavilán partió en pos de la soñada plenitud perdida. Al principio, el halconero Luyuven emprendió la marcha regresiva hacia el ciclo de Filipa, oriunda de la pequeña Armenia.
Evitaba los encuentros con la gente. Se alimentaba con los frutos de sus sueños, a veces amargos, a veces dulces. Cuando hacía falta, el gavilán de su pecho levantaba vuelo y lo defendía de búhos y lechuzas. Siguiendo el rastro del claro de luna, de los cascos del cabello blanco, después de 27 meses, días más, días menos, llegó a un lugar donde las huellas del caballo se mezclaban con las pisadas de 3 hombres. Además de eso, en la hierba, el halconero notó un trozo de cordón umbilical. Pero de ahí las huellas dieron un giro brusco y Luyuben las siguió hacia los siglos venideros. El fiel gavilán volaba ante el joven hombre dispersando las sombras. El halconero caminaba deprisa sin reparar en los matorrales de años que atravesaba, y de un modo paulatino, pero seguro, imprimían más arrostras en su rostro juvenil. 6. El examen de admisión. Aquellos cuyo búho orejudo es flaco, y aquellos cuyo ansar piroquito es obeso. Ante el conocimiento de aves que Bogdan había mostrado, la comisión quedó visiblemente suspendida. Ya después de unas cuantas respuestas, todo el anfiteatro estaba flotando la impresión de que este candidato de ojos tiernos, cabello vigoroso y postura erguida pasaría sin problemas el examen para cursar los estudios de ornitología. El resto de la conversación echaba brotes nuevos gracias al interés del presidente de la comisión, un viejito con las características del curioso pato silbón, claramente infatigable, para asomarse siempre a conocimiento nuevo. Bogdan hablaba de la única manera que podía, con una ternura conmovedora por el mundo de las aves. El viejo profesor estiraba su cuello desplumado detrás de la cátedra, escuchando detenidamente las palabras del candidato. Desde hacía tiempo no había tenido a un estudiante como este. Hay ciencias que se pueden estudiar sin mucha devoción, pero otras es suficiente la mera asiduidad. Pero, para algunas, el único hilo en la que se teje es el amor sincero. Ese joven merecía gran atención por sus conocimientos, pero cautivaba aún más con la delicadeza de sus sentimientos. De ahí crecía el fuerte tronco de su discurso, forrado de centenares de los más diversos nidos. El profesor evaluaba a sus adentros la diferencia entre 2 colaboradores apáticos y este joven. Bastaba una reflexión lenta para dar vuelta completa a todo el razonamiento, tristemente pobre, de sus 2 asistentes. Sin embargo, no era suficiente ni una pétala de los más veloces pensamientos para abarcar todas las ramificaciones de las fases del futuro estudiante, todo el ramaje de sus palabras y toda la frondosidad de su discurso poblado de cientos, tal vez miles de especies de aves. De repente, como si hubiera intuido una opinión negativa sobre sus capacidades, el asistente, sentado a la izquierda del profesor, se espabiló y espetó a Bogdan una pregunta que estimaba que iba a causar confusión en el candidato. Si no me equivoco, hace rato nos ha revelado que la función natural de las tórtolas, entre otras cosas, es acompañar a las almas de los difuntos hasta el cielo superior de los muertos. Así es, asintió Bogdan. Esto probablemente desde el punto de vista de la mitología. Treció el ojo el otro asistente estimando que el primero necesitaba ayuda. No se retractó Bogdan ni una palabra de lo que había dicho antes. Realmente es así, del mismo modo en el que el cuervo trata de llevar a las almas de los difuntos al inframundo. Estoy seguro de que usted ha presenciado la lucha de la tórtola y del cuervo sobre algo que a primera vista no se deja ver por el ojo humano superficial. Claro que sí, varias veces, y también lo leí en libros infantiles. Pasó el ataque abierto del primer asistente, y el filo de su ironía laceró la frase ramificada por Bogdan. No obstante, si me permite, le daré un consejo. Usted está a punto de iniciar el estudio de una ciencia, y en ella no hay lugar para estas fantasías. Semejante la cantidad de incomprensión usualmente atrae la burla. Por el anfiteatro cundió la algarabia. Bogdan tuvo la impresión de estar rodeado de puras urracas. Solo el viejo profesor permanecía serio, aplacado del griterío con serenidad. Cálmense, silencio, por favor. Quiero escuchar esta teoría interesante. Tranquilícese. Y usted, por favor, dígame, ¿acaso todo depende del resultado de la pelea entre la tórtola y el cuervo? El hecho de que un alma se vaya al mundo superior o al inframundo no depende de lo que el alma meritó en vida. Sí, por supuesto, asintió Bogdan. Cada hombre tiene su tórtola y su cuervo, tal y como él los ha cuidado en vida. Ellos lo cuidarán a la hora final. Desde luego, el que durante la vida se daba a su cuervo, no puede esperar a la hora decisiva que predomine la tórtola que había descuidado. Me extraña que usted no se haya decidido por el estudio de la literatura, donde se exploran las hipérboles, espetó de nuevo el primer asistente. Si salgo a una plaza con un puñado de granos, ¿sería tan amable de mostrarme mi tórtola? Comprenderá que yo no quisiera alimentar tórtolas que no pertenecen a mi alma. Insistía el otro asistente, a decir verdad, no tanto por malicia, como por la sensación de haber omitido en la vida un asunto sumamente importante. Tórtolas coludas, susurró con desdén el profesor.
Cállense, por favor. Sin embargo, a Bogdan ya no le molestaban estas preguntas oscuras. Él se regocijaba. No, no es tan sencillo. No se trata de ese tipo de alimento, ¿saben? Tienen que recordar que nosotros realmente vivimos de amor, de odio, de valentía, de cobardía, de verdad, de mentira. Sus pájaros se alimentan de lo que ustedes tienen en abundancia. La tórtola no ama el odio y el cuervo no toca el amor. Alguien tiene un cuco muy gordo, pero por su magra valentía, el halcón pasa hambre todo el día. A otro le falta sapiencia. ¿Qué puede ofrecer ese a un búho orejudo? Al contrario, por su estupidez, su ansa piquicorto es bastante obeso. Nada podía alcanzar, ya la respuesta de Bogdan. Las palabras estaban hechas ramas y éstas se cubrían de hojas enseguida. Poco faltaba para que los especímenes de ave disecadas alzaran el vuelo desde las paredes del anfiteatro. Tan vivamente se merecía la fronda del discurso que su vastedad seducía irresistiblemente todo lo que tenía alas. Joven, le felicito. Está usted admitido. Se levantó el profesor algo jadeante, como si él mismo hubiese trepado las ramas del discurso del candidato. Eso es muy interesante. Estoy ansioso de conversar con usted más a fondo en mis clases. Abajo, detrás de la cátedra, estaban sentados los dos examinadores más jóvenes, exhaustos por tratar de seguir la exposición del futuro del estudiante. Los asistentes se parecían realmente a dos cotorras empapadas. Para que no se resfriaran, la secretaria del departamento de ornitología anunció una breve pausa. Bogdan se apresuró hacia la salida. Curiosamente, al pasar junto a una de las ventanas, le pareció reconocer a un verdadero gavilán abicurvo, una especie desaparecida desde hacía mucho tiempo, mencionada por última vez a finales del siglo XIV, en los ojitos del déspota Stefan Lazarevic. El ave alzó vuelo a varias veces, estrellándose cada vez contra la ventana, pero finalmente, cuando el viento se desestimó, empezó a soplar. El gavilán se retiró y se entretejió con los haces luminosos en el cielo. 7. ¿Dijimos algo viviente? El gavilán se escapó. El cuerpo cayó en la desaparición. 6 montañas escarpadas tuvo que sortear el halconero Luyuben para poder atravesar lo que debió pasar por 100 matorrales. En cada matorral, cada rama del día le arañaba la frente, las mejillas y los brazos. Muy pronto, el viajero envejeció tanto que las arrugas eran lo único que mantenía sus facciones en su lugar. Su aliento se acortó aún en la llanura, como si todo el tiempo quisiera seguir jadeante. Su ropa, antaño cosida con lebrillo, adquirió un aspecto de míseros harapos. Sus botas se rompieron, y sus pies descalzos no distinguían las espinas del musgo. Solo al gavilán de Luyuben los años no pudieron hacer mella. Este volaba por encima de los siglos inhóspitos, tal y como había partido del siglo XIV. Así volvió al pecho de su dueño en la segunda mitad del siglo XX. El viajero se encontró ante una construcción inusual, en cuyo patio pastaba apaciblemente un caballo blanco con huellas de claro de luna en los cascos. Era el final del largo viaje. El iconógrafo de Empiro, Demetrios, el marmolista costeño, Petar, y el copista serbio, Marrakishe, salieron a recibir al visitante. Su construcción se veía bastante bien desde otros sueños, y muchos viajeros o curiosos pasaban por ahí para mirar de cerca, como para cada piso superior era proporcionalmente más grande que el inferior. Todo el palacio descansaba sobre un solo guijarro. Buen sueño, buena gente, se dirigió el halconero Luyuben a los hombres de edad avanzada, pero sin duda de una complexión robusta, tal vez porque siempre andaban asidos de sus sonrisas. Buen sueño a ti también, viajero, le contestaron los 3 artesanos de buen humor. Ven, el pozo hay agua fresca, y al lado hay suficiente espacio para descansar. A decir verdad, la hierba está un poco húmeda, pero no te vas a resfriar porque estás acostumbrado a extender sobre ella una plática cálida. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Vengo de lejos, busco la plenitud, aceptó la invitación Luyuben. Qué hermoso caballo tenéis, qué alto es el edificio que construís. ¿De quién de vosotros 3 es este sueño diligente? El caballo blanco es el dueño de este ramal del sueño. Antaño pertenecía a la emperatriz bizantina. Mira, puedes verlo por ti mismo. Todavía está errado por el claro de luna de los campos de Bitinia, respondió Demetrios. El dueño de este sueño es un joven, Bogdan, pero no está aquí ahora. De momento está en la realidad, añadió Petar, con un ademán vago en su mano. Nosotros somos los constructores y guardianes de esta casa, que tienen por cimiento este guijarro, que se expande hacia lo alto. Nuestros sueños nos fueron arrematados por un villano, y el chico nos acogió en su sueño. Por supuesto que Bogdan no tiene padre. Nosotros somos sus 3 padres postizos, concluyó Marrakishe. El halconero Luyuben saltó del tapete hecho de la plática. Iba palideciendo en lo que los otros 3 hablaban. Pero ahora estaba completamente blanco. Su cabeza le daba vueltas. Un fuerte estremecimiento sacudió su cuerpo.
tan fuerte que le iba a sacar el corazón. Luyuben se agarró el pecho, lo oprimió, para poder calmar la conmoción, para devolverle los latidos a su nido. Lo logró a duras penas. Gotas de sudor pelaron su frente. Se levantaron también sus anfitriones. ¿Qué pasa? ¿Dijimos algo hiriente? Perdónanos, no fue nuestra intención. Espera, detente. Aférrate mejor al aire. ¿A dónde vas? Respira profundamente. Luyuben gimió y luego se equivocó. Soltó sus brazos por el cuerpo. Entregó el pecho a la plenitud. Los 3 artesanos vieron brincar algo de su pecho con claridad, como cuando un raudal socava a la orilla de un viento o voltea un nido. Los buenos hombres, Demetrios, Petar y Maraquiche, acudieron en su ayuda. Bajaron a Luyuben sobre el tapete. Bajo su cabeza doblaron sus zapiros y otras palabras de inquietud. Pero en el pecho del halconero, debajo de sus míseros harapos, continuaba aquella agitación. Al final, de su pecho, apareció el gavilán alicuervo. Parpadeó. Se paró sobre un momento breve para sacudirse las alas y alzó vuelo. Al escaparse el ave, el cuerpo sin vida cayó en la desaparición. Día 10. Una zarpa tupida brotó bajo el monasterio. Al inicio desconcertado por la intensidad de la sorpresa, el ejército de búlgaros y cumanos se reagrupaba despacio en el patio vacío del monasterio, justo debajo de las 2 iglesias, la grande y la pequeña, de los pinos y los robles, de la hospedería y las celdas, de los talleres y los establos, de las colmenas y los terrones. Pronto, el barullo, los gritos, las maldiciones, los relinchos y el repiqueteo de los cascos de los caballos, el titineo de las armas y el retumbar de la incomprensión se entretejieron en una zarpa tupida en el antiguo lugar del monasterio, justo debajo de Sica. Mecía suavemente encima todo un centenar de bramas de altura. Algunos de los sitiadores menos precavidos, enseguida, sufrieron en carne propia la senilidad de la defensa de los monjes. Muchos se torcieron dolorosamente los tobillos o empezaron a cojear, y un adivino vanidoso, supuesto conocedor de la disposición de las esferas, absorto en la interpretación de los altos cielos, se rompió el cuello al dar un gran paso hacia el vacío, que quedó atrás de la elevación del hogar de la Santa Salvación. Este espacio no se volvió a llenar con nada. Tomó el papel de las ondas de las trincheras que suelen formar fortificaciones, y sirven para enfrentar al enemigo. El poderosísimo ejército que desde Vidín no había encontrado resistencia a su medida, erraba indeciso sobre qué hacer, sobre cómo burlar la defensa del monasterio. Desde arriba se asomaban al infame enemigo, a través de unas simples ventanas de la oscuridad, los parlanchines y los mirones, los monjes y todos los demás. El miedo del iguman Gregoriche flaqueó hasta debajo de la cintura, por lo que el reverendo padre inclinó audazmente todo su torso desde la parte superior del nártex de la iglesia de la Ascensión. Por la parte del presente cercano, cuyo turno tocaba ese día, y a pesar de que algunos laicos más energéticos seguían recomendando preparar, como entre otros cercos, el aceite hirviendo, los abrojos, la arena candente, los avisperos, o la cal viva, o por lo menos unas palabrotas fuertes, el padre Gregoriche creía que bastaba gritar desde lo alto: «Deteneos, pecadores, sabéis que estáis atacando al templo de Dios, arrepentíos mientras no sea tarde». El santo evangelio se dijo a los apóstoles: «Recordadlo bien, todo lo que ataréis a la tierra será atado a los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pensad a dónde irían vuestras almas». Estas palabras cayeron justo delante del terrorífico príncipe Sisman. Este levantó la mirada con odio contenido y dio un manotazo al pomo de ámbar de su silla de montar. El gorro de lienzo vivo, prestamente, alzó de la cabeza de este señor de Vidín. La mamoteada bestia abrió sus fauces, atrapó al instante las sinceras palabras del iguman y empezó a despedazarlas con sus dientes. Destrozó su sentido y su pretensión. Salpicó el suelo. Sin embargo, nada cambió. Los búlgaros y los cumanos estaban abajo, los monjes y el monasterio arriba, y en medio se erguía el invisible tallo de la voluntad del Señor de mantener el templo fuera del alcance de los invasores. Todo eso provocó un nuevo arranque de ira en los enemigos, y todo lo que postaban, arcos, se arrodillaron, echaron en mano sus aljabas y empezaron a disparar las saetas con punta de acero y extremos de 6 plumas de buitre. Varios tiraron lanzas, y también volaron algunas hachas de guerra, mazas, manguales y mazos. Sin embargo, una altura considerablemente protegía al monasterio con una lluvia marmotal. Los libidos lograron llegar hasta algún modo hasta Sica, pero las flechas, desalentadas por la distancia, flaquearon a mitad de camino y se precipitaron de vuelta para recaer sobre sus lanzadores. Los gritos de dolor de los acetaos pusieron fin al fallido ataque. Finalmente, quisieron probarse también los 2 matones de Sisman. El jefe cumano, Altán, estiró la cuerda del arco hasta el límite de romperse, colocó en él el rechinar de sus caninos, disparó
y falló. Su caballo blanco había pisado, aún en la entrada del sitio, la hoja de la hierba loca, por lo que no obedecía a su jinete y no dejaba de empinarse estropeando los movimientos de Altan. Aquel rechinar se estrelló contra una rama de pino flotante, dispersó sus agujas en el año anterior, perfumó el aire de la roma de la resima e hizo tambolear varias piñas sobre los yelmos y los sombreros de fierro de los búlgaros, y sobre las cabezas rapadas de los cumanos. Les cayeron todavía más pesados los jubilosos gritos y las risas de los niños que subieron al techo de la hospedería para poder seguir el desenlace del ataque. Después, Schmilek echó una mano a su aljaba apuntando al iguman y gritó 3 veces: «Si entregáis el tesoro, no tocaremos la iglesia. Si entregáis la iglesia, os perdonaremos la vida». Su pozo se quedó en el suelo. No hay, ni ven, horizonte de nubes lluviosas. El cerco durará días hasta que perezcan de sed en el aire. El sirviente de Sisman tenía la lengua viperina. Nunca se sabía hacia qué lado viraría y dónde escupiría el veneno. A veces uno no la olía. Solo se sentía la salpicadura como una hormiga que se metió en la ropa. Pero después su corazón se iba parando y el alma sintió una presión desconocida. Esta vez, la primera amenaza de Schmilek golpeó apenas medio palmo de la cabeza del padre Grigoriche. Se deslizó por el mármol y se desvió lejos de la reflexión. La segunda flecha cambió de dirección. Se clavó alto arriba en la pared del refectorio, por lo que se quedó a la vista de todos en el monasterio sitiado. Pero la tercera entró directamente por la ventana de la cocina y se incrustó a pie de una tanija, el único recipiente del monasterio que contenía la cantidad de agua mayor. Para cuando los monjes se espabilaron para recoger en sus manos los ovillos de los hilos líquidos, la superficie se destejió por completo y descubrió el mundo seco. Alguien se acordó de Grandija, la mejor hilandera de los 10 pueblos del valle de Ibar, pero las mujeres estaban alojadas en el edificio más alejado de las celdas monásticas. Para cuando trajeron a la anciana, salvando un terrón tras otro, ya era demasiado tarde para reparar algo. Ni siquiera ella, que sabía hilar las miradas de una doncella, para que la núbil pudiera enlazar a su marido, pudo hilar lo derramado de un chorrito decente para abreviar por lo menos a los críos de la cuna, para poder decir a los sedientos tan solo que en el monasterio aún quedaba algo de agua. 2. El mecánico. Además de su numeroso ejército, el príncipe Vidin Sisman también contaba con una multitud de expertos en distintas artes. Entre ellos estaban ya los conocidos buscadores de boñigas, de liebres, bastidores de orejas caídas que oían a una gran distancia, consejeros que siempre daban la razón, simples aduladores, armeros que afilaban las hojas hasta casi dejarlas transparentes, adivinos, supuestos conocedores de la disposición de las esferas, hojas caídas y poros, rastreadores que distinguían una pisada de 100 años atrás y curanderos que por el color, olor y sabor de la orina determinaban lo que empeoraba o mejoraba en las personas. Había también cortesanas que sentían el desplazamiento del calor en los puertos de sus amantes, por lo que siempre sabían cómo guardarlo y guiarlo con la mirada, los rostros de sus cabellos, labios o pestañas. Además, había eunucos que con sus voces eternamente jóvenes se habían lavado los rostros, las axilas, el pecho y los muslos, de tal suerte que cada hombre sentía que el baño le había quitado los años pasados. Por supuesto, el lugar especial en el servicio del señor Sisman le pertenecía al mecánico Arif, un sarraqueno que sabía de memoria todas las medidas del mundo. Andalumi, ¿crees que la diferencia entre una pulgada de caíz y la que se usa en Mesina es mínima, despreciable? Preguntaba a veces Arif en aquellos ojos cuyos notaba mucho espacio libre. Para nada, es puro cuento, amigo mío. Una patraña. Sería como afirmar que el cielo es del mismo ancho de aquí y allá. No se puede encontrar en el mundo entero 2 medidas iguales. Cada cosa difiere de la una de la otra, por la más mínima peculiaridad. Incluso, si se reflejan en el espejo impecable, nunca antes usado, bajo la uña del pulgar que se usa en Cádiz, se junta un poco de viento, un grano de sal marina, el huevecillo de una sirena o una astilla de la escama de un pez que había llegado al final de las gotas de agua, bajo la uña del pulgar que se usa en la Mesina, a menudo, no hay nada por costumbre de limpiar minuciosamente, antes de medir cualquier pizca extraviada con un raspador. La diferencia es enorme, más precisamente 30 veces. Es tanto más ancha la pulgada cordobesina que la silenciana. Para que sepas, si compras lienzo para velas de Cádiz, vas a comprar 1000 pulgadas de largo. Sin embargo, para una nave del mismo calado, debes pedir a los vendedores de Mesina 30 veces más lienzo. No tiene sentido zarpar con las velas más pequeñas. Difícilmente atravesarías un estrecho siquiera en verano. Luego, entonces, la existencia de 2 realidades iguales es una artimaña de nuestro conocimiento. Evet, todas las ilusiones perfectas. Solo puedes confiar en la mayor o menor medida en tus sentidos. Eso acervaba el mecánico del príncipe de Vidin, Sisman. Y eso hacía.
solo a modo de ejercicio. Exigió de la expedición de los búlgaros y cumanos cruzara el tamaño del río como del Danubio, y, como el único preparativo que ordenó la noche anterior es que todo el mundo soñara dentro de un odre, que sabía nadar, y que lo soñara lo más que pudiera hasta que el odre se hinchara, vele sí. Solo un buen sueño puede contrapesar realmente tanto el peso corporal como a cualquier otra pesadumbre del hombre. Aproximadamente 12 ojes de la realidad humana equivalen a un solo dracma de sueño, explicó en pocas palabras, la relación en la que descansaba el pristino secreto de la existencia. Y, efectivamente, al día siguiente, todos los que estaban atados a los odres de sueños atravesaron las olas del Danubio, de ida y vuelta, sin atragantarse ni una sola vez. Pereció solo uno que envaneció en medio de la corriente y soltó el odre, tal vez pensando que de verdad había aprendido a nadar. En otra ocasión, sin embargo, estando ya bien adentro de las tierras serbias, ante un arroyo casi seco, tan ancho como para que lo brincara una pulga, el mecánico pidió que se construyera un puente de troncos de roble, de una altura que por lo menos iguale un bozo de un hombre rasurado. Alegó con los ojos cerrados. ¡Tonterías! ¿Para qué hacer rodeos? ¿Qué desvaríos frangunó a este arganero? Ese hilito de agua es poco profundo. Si montáramos tejones, el agua no nos llegaría a los tobillos, protestó uno de los comandantes cumanos por esa parada innecesaria. Ni hablar del puente de la altura del bozo. Me hace carcajear. Perdemos el tiempo. Estamos parados en vano. Nuestros batidores nos dicen que hay un mejor vado a la redonda. Gairet, seguid adelante. Vosotros los cumanos tenéis tanta prisa que no vais a durar mucho. Mientras tanto, yo me voy a beber algo, replicó Arif ofendido. Y se dispuso a preparar Salep, sacando de su baúl de viaje una pequeña masa, escudillas de cobre, clavos, fuentes para hornear, poleas, arras de estaño, ganzúas, hachas de guerra, limas, correas, cucharones, palancas, un hornillo, platillos de balanza, fierros, jarros de cobre, morteros pequeños y grandes, un rallador y un frasco sellado con agua sagrada del pozo de Samsam, para la hora final en busca de un saquito de la raíz de Salep. Aquel cumano, impaciente, espolió su caballo y llegó a la otra orilla ahogado. Estaba hinchado, lívido, rasguñado, encordelado. Las hierbas y raicillas de mimbreas, ojos y boca, sellados con lodo, con la garganta llena de una docena de gobios, como si la corriente de agua lo hubiese arrastrado por el fondo durante 3 meses lluviosos. El arroyo, ante el cual nos detuvimos, lleva en sus aguas la confianza en uno mismo. Esta es aparentemente poco profunda, pero en realidad rebasa varias cabezas. El ejército, que está seguro de su victoria, siempre iría a la saga de lo que tiene una esperanza de esa victoria. Que no os pese, entonces, construir de los troncos un puente con el que se puede salvar la vanidad. Balaji, Balaji, Talaji. No es mucha molestia, decía Arif, mientras se acercaba sus labios a la dulce bebida caliente. ¿Quieres probar? Bebe un poco, te va a caer bien. La cercanía de la muerte siempre da escalofríos, pero el Salep da calor y hace recordar las delicias de la vida. Restalló la lengua del mecánico y concluyó apuntando hacia el ahogado. La molestia no es mucha, pero como pueden verlo, lo provechoso es considerable, a veces incluso decisivo. Así, desde este acontecimiento, nadie dudaba en el sentido del sarraceno para medir el espacio, pero los cumanos veían a Arif con cierto odio. Por todo eso, al encontrarse debajo del inalcanzable monasterio, el príncipe de Vidin ordenó llamar a su mecánico. Este, desde luego, no había sido el que era si solo hubiese estimado cuánto tenía que cortar su paso hasta que el príncipe le pasara su mal humor. Envuelto en los incontables pliegues de su capitán, el sarraceno llegó a Sisman justo en el momento en el que el terrorífico se estaba resignando a la idea de que no iba a contestar Sika, tan pronto, desde luego, no tan pronto como esperaba, sobradamente al partir de Vidin. 3. ¿En qué consisten las 100 brazas entre los serbios? Es así, Said. Se lamió los labios el mecánico y cerró los ojos firmemente, porque solo podía hacer los cálculos si no miraba a su alrededor. La iglesia estaba arriba del suelo unas cuantas matas brasas reales. A eso hay que agregarle 10 brasas más de nuestro asombro, y otras 10 de cuando se elevaron los monjes, gracias a nuestro asombro. Además, los monjes no se defienden, son otras 20 brasas. Además, creen que el mismo Señor les ha concedido esa elevación, por lo tanto, otras 30 brasas. En suma, el monasterio está a más de 70 brasas del suelo, pero como entre los serbios, propensos a la exageración, una brasa consta casi de 2 brazadas en otros pueblos, resulta que el templo de la salvación está a más de 100 brazas de nuestro alcance. Calculado en varas sale... Para un buen arquero eso no es nada, irrumpió Sisman el mecánico. ¿Por qué entonces nadie ha dado ni siquiera en los cimientos de los edificios flotantes? 4. Un balista o un lanzapiedras. No seas impaciente. Así, Said. Solo agregas más altura al monasterio innecesariamente. Seguía sin abrir los ojos Arif.
Sin embargo, ya que preguntas lo de nuestros arqueros, te voy a contestar. Es verdad que no pueden alcanzar la altura de Sica, pero solo porque la voluntad entre los nuestros ha menguado lamentablemente. Si lo permite, señor, probaría la suerte con un artefacto de sitio. Los latinos lo llaman balista, pero los esclavos le dicen lanzapiedras. Sin embargo, yo no lanzaría piedras a la iglesia. No nos sirve agujerear las paredes de ese fortín elevado. Más bien, habríamos de bajar todo ese peso a la tierra. Por lo tanto, sugiero no cargar el lanzapiedras con las rocas, sino con algunos sucesos difíciles, y echarlos por las ventanas de la iglesia para ir haciendo que el templo sea más pesado, hasta que bajemos a la altura que esté a nuestro alcance. ¿Y para cuándo será todo eso, Arif?, preguntó de nuevo el príncipe, todo impaciente. 5. ¿Si te calmas? Al menos no para de interrumpirme sin parar. Alú Alam. Pero sí, agregó tu paciencia, quién sabe si el mismo profeta lo sabría, y yo tampoco tengo suficiente espacio para calcular de nuevo. Saif. Sin embargo, si te calmas, al menos para no interrumpirme sin parar, todo terminará en 3 días a partir de ahora, después del mediodía. Será también el momento idóneo para el ataque. El sol que baja por el costado de poniente agregará los reflejos de las copas de los pinos, robles, a los domos y los techos del monasterio. Así, el peso de las sombras, del ocaso, ayudará a poner a Sica de rodillas. Calculó. No tendrías que poner un pie demasiado cuando llegues a pisar el umbral. El mecánico abrió sus ojos de par en par, lo que significaba que los cálculos habían concluido, que todo estaba listo para construir el artefacto que burlaría la defensa de los monjes. 6. El creador arrojó un primer puñado de estrellas. Mientras los búlgaros y cumanos instalaban su campamento en el antiguo lugar del monasterio, mientras desabrochaban el sazal de su desconcierto, trenzaban las cuerdas y escogían los troncos para la fabricación de la balista, la comunidad se reunía de nuevo en el refectorio, esta vez para deliberar cómo conseguir agua potable. Habían pasado apenas unos cuantos días de haber elevado la iglesia y ya habían adquirido la destreza de caminar entre los dos edificios, brincando de terrón en terrón. Aquellos que con los años habían ido perdiendo un poco o por completo el gusto por saltar, recibían las instrucciones de Blasco, hombre de Dios, que se había destacado en aquella ocasión en que separaron las paredes de la sombra del hogar de la Santa Salvación. ¿Creen que corren un peligro menor cuando caminan sobre tierra firme? Engañaba hábilmente el miedo de sus oyentes. Es que toda la vida humana no es más que un andar vacilante sobre las islitas de espuma. En realidad, era el eterno niño dentro de Blasco, su mitad frágil, pero por mucho más valiente y predominante, el que estaba dando la lección a los mayores. Fuera lo que fuese, ahí, al aire libre, sin lugar a donde recaerse, entre los edificios flotantes del monasterio, los monjes y los demás habían representado una presa fácil para el avechucho. Pero este holgazaneaba sin cesar, ahora colgado de unas varitas entrecruzadas. Era irascible, el príncipe Vidín. Cisma, ya que había decapitado hace mucho a la soñolienta criatura voladora. Pero no tenía un reemplazo. Para que naciera otro de esta especie, habría de llevar huevo por 40 días continuos debajo de su axila izquierda. Los búlgaros encendían sus fuegos con moñegas de liebre secas. Montaban la tienda de campaña para que el príncipe desempacaban los baúles del viaje con todo tipo de cosas cuya enumeración prolongaría cada día hasta el pasado mañana del mismo. Por el momento, solo diremos entre sus cosas estaba también un manto hecho por varios miles de distintas plumas. Los jefes de los cumanos ya estaban transmudando los ardores de sus cuerpos dentro de las sillas de las manos de las jóvenes cortesanas, mujeres dotadas de suficiente timidez y suficiente lujuria, ya que siempre bañaban aún a la más mínima de sus concavidades con el canto de los eunucos, eternamente vírgenes. Las cortesanas pestañaban a los cumanos, como se denominaba la peculiar manera de rozar pestañando a las partes cálidas del cuerpo masculino. El mecánico, Arif, preparaba con sus ayudantes los maderos para construir la base de la balista. Sus pensamientos sobre la altura estiraban la parte más minúscula de esta. Interrumpió su trabajo solo después de una decena de sitiadores que habían ido al cerco, al monte, a conseguir más troncos esbeltos. Regresarán de ahí llevando adelante unos cuantos de aquellos serbios que no creyeron en la elevación del monasterio y pernoctaban escondidos lejos de todo eso. El sarraceno empezó a rogar al príncipe que no degollara a los prisioneros. Vaya hombre misericordioso, se burló Altán. ¿Acaso quieres que le preparemos la comida? Tú, Saif, puedes matarlos cuando te dé la gana. No se dejaba importunar a Arif por la mofa, pero ¿no sería mejor dejarlos ir para que su incredulidad anule o debilite la fe de los de arriba? Sea cual fuese el caso, independientemente de que el monasterio esté o no en el aire, no es lo mismo que la duda surja entre los hermanos de un forastero imponga su convicción. Siquiera vayas a darle los pies, Saif, deja de que se dividan por sí mismos. Los serbios son así. Antes van a ceder ante un extraño que ante alguno de los suyos. Déjalos.
que se vayan convenciendo. Que sea quien sea que tenga la razón, nosotros saldremos ganando. Aun cuando la cosa no resulte, ahora a nuestro favor, hay tiempo. Habrá quien saque provecho de su discordia. Pero esos cumanos no me dan lástima. Tienen tanta prisa que no van a conocer a sus nietos. Me parece que sacaste bien la cuenta, consistió el príncipe, y permitió que los prisioneros fueran a donde quisieran. Mientras tanto, arriba, el igumen, los monjes, calvivaban cómo conseguir el agua necesaria. El emperador acababa de arrojar en los jucos del cielo un primer puñado de estrellas cuyos fines iban germinando en el crepúsculo, cuando los defensores decidieron, sin mucha discusión, bajar del nártex una cuerda con un cubo directamente al pozo que, firmemente construido, seguía en el patio del monasterio conquistado. Ocupados con sus tareas e intentos de derribar con sus flechas, o al menos algunas colmenas que regresaban del campo, para pernoctar entre las ramas de los árboles flotantes, los búlgaros y los cumanos no notaron que una cuerda larga bajaba desde una ventana del monasterio, que el cubo en su extremo se sumergía en el pozo y subía derramando por ahí y por allá unas gotas de agua. Solo después de que los monjes mandaran el cubo de madera por tercera vez, los centinelas del agresor dieron la alerta, al orden de Sisman. Un cumano ágil metió un puñal entre sus dientes y empezó a treparse con tanta celeridad que el iguman Gregoriche se percató de lo que estaba pasando solo cuando vio que en la ventana, la cabeza rapada y los dos ojos completamente exorbitados. Los monjes soltaron la cuerda, pero aquel ya se había aferrado con sus manos al alféizar. Como era fuerte, poco faltó para que pasara por la celda de Saba, en el piso superior del nártex, pero en ese instante el Señor recogió el sol del cielo, y el 10º día después de Pascua cayó en alguna parte detrás de la montaña de Stulovi. Según el antiguo juramento, el reverendo padre podía cerrar la ventana, la madera del tejo. Aplastó los dedos del cumano. Él soltó un grito y se precipitó tras este, alcanzando el suelo. De la fuerza de ese impacto, su vida se resquebrajó, su oído se desbarató y el resto de su vida se salió por su boca. Dentro, en la catecumenia, el padre Gregoriche se presignó por el descanso de ese alma del difunto. Afuera, ante la tienda de campaña, el príncipe Sisman escupió. Después se acercó al pozo y ahí depositó calladamente el reflejo de su terrorífico rostro, para que cuidara el agua de sus futuros intentos de los monjes. 7. Una hacina. Las estrellas nacían a lo largo y a lo ancho de los campos celestes. El viento debió soplar con ademanes secos, ya que el brillo cegado caía intensamente en la tierra. Del monasterio flotante se oía el canto. Para los dispensos de la vigilia, las matracas anunciaban la hora de dormir. Las madres enseñaban a sus hijos los rezos populares. Se esparcía susurro. Bendice Dios mi cuna, para dormirme y soñar, sin ningún miedo de despertar. La cruz me cuida al anochecer, los ángeles hasta el amanecer. San Pedro mientras viva y Dios toda la eternidad. Los rayos formaban un enjambre alrededor de la iglesia de la Santa Salvación. De lejos, toda Sica parecía parecerse una enorme hacina luminosa, ligeramente mecida. Más abajo de los campos del Señor, desde el acecho, entre los arbustos y el engorroso tedio, brotados en los huecos que quedaron después de la elevación del monasterio, los centinelas, búlgaros y cumanos, acostados boca arriba para no torcerse el cuello, vigilaban las alturas. A pesar de que la noche era muy oscura, el príncipe de Vidin, Sisman, no le molestaba la claridad de los altos cielos. Ordenó que se encendieran antorchas, cuyo fuego despedía la oscuridad. Teas impregnadas de su sombra, espesa como resina. Una tras otras, las fauces funestes envolvieron la tierra con su oscuridad sofocante. Y esto aquí llega a su fin.